Hola, hoy voy a comenzar el vídeo con la primera palabra que siempre digo al comienzo de todos mis vídeos, que es hola. ¿Por qué? Porque hola es una palabra que es muy importante, se usa para saludar en español, pero también hay una palabra que se pronuncia de manera similar, pero que tiene un significado diferente. Esa palabra es hola. Esa ola sin H significa esa onda de amplitud que se forma en el mar a causa del viento o de las corrientes, y por supuesto cuando vamos a la playa pues vemos las olas del mar, pero es una palabra que se escribe sin H, pero se pronuncia similar a esa primera palabra que yo siempre digo en mis vídeos, hola. De esto voy a estar hablando en este vídeo, es decir, de esas palabras que se pronuncian similarmente de manera igual, pero se escriben completamente de formas diferentes. Hola, bienvenidos a mi canal Español Práctico. Mi nombre es Marco y soy profesor de idiomas. En el día de hoy te voy a estar hablando de las palabras homófonas, es decir, esas palabras que se pronuncian de manera similar, pero se escriben generalmente de manera diferente, y de esto por supuesto se va a tratar el vídeo de hoy. Comenzamos. Savia. Savia es un líquido que producen las plantas. Por ejemplo, cuando decimos la savia del árbol está cayendo. Tenemos también la palabra sabia. Se refiere a una persona que tiene sabiduría. Por ejemplo, cuando decimos esa señora es una persona sabia. Si ustedes analizan y escuchan bien con atención, pueden observar que las dos palabras se pronuncian de forma similar, sabia, sabia, pero el significado es diferente. La próxima palabra que tenemos es ojear, ojear sin H. Ojear sin H significa cuando se le da una mirada a algo de forma veloz. Por ejemplo, cuando decimos, me gustaría ojear el documento. Y tenemos la palabra ojear con H en este caso, que significa cuando se pasan las hojas de una revista, diario o libro. Por ejemplo, me puse a hojear el libro mientras esperaba el bus. Otra palabra que tenemos es callo. Callo es la forma del verbo callar con doble L, que significa dejar de hablar. Y tenemos la palabra callo con Y, que es una pequeña isla. También tenemos la palabra cocer con C. Cocer es mantener un alimento crudo en agua u otro líquido en ebullición hasta que quede tierno o blando. Por ejemplo, cuando decimos cocer al vapor. Y tenemos el verbo coser con S, que se refiere a la acción de unir telas con hilos. Mi madre cose el pantalón que estaba roto. Tenemos también el verbo cerrar, en este caso cierra, del verbo cerrar, por supuesto, que es el opuesto de abrir. Es decir, cuando cerramos una puerta, impedimos que algo o alguien entre o salga de su interior. Y tenemos la palabra sierra, que se pronuncia similar a sierra, que explicaba anteriormente, con S en este caso, que es un instrumento que se usa para cortar madera. Tenemos también la palabra hora. Hora es una unidad de tiempo, por ejemplo, cuando hacemos la pregunta ¿qué hora es? Y tenemos hora también sin H, que viene del verbo orar, que significa dirigirse mentalmente o de palabra a un Dios. Por ejemplo, mi hermana ora en la iglesia los domingos. Y finalmente tenemos la palabra vino, del verbo venir, que en este caso es un verbo. Por ejemplo, cuando decimos él vino a la escuela ayer. Y tenemos también la misma palabra, en este caso es una excepción porque estas dos palabras sí se escriben igual, pero el significado es diferente. Por ejemplo, cuando decimos vino, este vino se produce en España. En este caso estamos haciendo referencia a una bebida alcohólica. Por eso que es muy importante prestar atención al contexto. Bueno, espero que te haya sido de utilidad este vídeo relacionado con esas palabras que se pronuncian de manera similar, pero se escriben
de forma diferente, excepto la palabra vino, que lo explicaba al final del vídeo. Bueno, si te gustó este vídeo, dale like, entra a tus comentarios y te invito a que te suscribas a este canal para seguir ayudándote con el español. Chao.